Yo tengo mi mente, y una mente necesita libros, al igual que una espada, una piedra para afilar. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Hola, buen día, un día más. Bienvenidos, estamos en nuestro segmento de Tapeando con Campeones. Hoy viajamos al otro lado del continente, desde Europa, viajamos a Costa Rica. Tenemos la visita y la compañía de un gran maestro, Marvin Bermúdez, muy experimentado, y es mejor que nos cuente él toda su experiencia, y esta va a ser una charla de amigos. Encantados de tenerlos un día más aquí, profe, y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por compartir conmigo un ratito de mi experiencia, y para mí es un gusto compartir con ustedes y a través de estas plataformas digitales, y que nos permite llegar a muchas personas y a muchos países, ¿verdad? Entonces esto, con la situación actual, pues también esto nos ha beneficiado y debemos de adaptarnos a las diferentes circunstancias que esto implica. Pues no, en mi caso, como paso como entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica y posteriormente director de selecciones nacionales, fue muy grato y fue muy enriquecedor. La verdad es que fue una etapa muy bonita, de grandes logros y de proceso principalmente. A mí me llamaba mucho la atención la parte de metodología, del proceso de planificación. Y iniciamos un proceso cuando me dieron la dirección de selecciones nacionales. Establecí un esquema, un plan estratégico de 4 años, 4 o 5 años, corto, mediano y largo plazo. Entonces, en base a eso, iban a ser dirigidos y orientados los entrenamientos. Entonces, eso había que amalgamar también la parte de entrenamientos, la visión, la misión, de todo esto que queríamos hacer. Obviamente que de la mano de la presidencia de la federación, ¿verdad? Que ha sido también muy exitosa. La Federación de Costa Rica, a través de nuestro presidente, don Wilmar Alvarado, ha hecho grandes logros. Recientemente se hizo el clasificatorio olímpico acá en Costa Rica. Entonces, fue muy satisfactorio de trabajar en la parte de planificación deportiva. Tenía que ser exitosa porque teníamos una administración muy exitosa. Entonces, la parte administrativa debía ir de la mano con la parte deportiva. Entonces, hicimos un plan estratégico en compañía con la presidencia y en la parte metodológica de entrenamientos. Muy bien, profe. Es muy importante, ¿no? Saber que te gusta mucho la programación, la metodología. Pensamos que en el taekwondo actual ya no, lo empírico ya no funciona mucho, ya no tiene un límite, y desde ahí, de acuerdo a tus objetivos, ahora el taekwondo exige mucho, ¿no? Pero antes de todo lo que nos estás comentando, me gustaría saber, ¿no? ¿Quién es Marvin Bermúdez? ¿De dónde es? ¿Dónde nace? ¿Cómo conoce el taekwondo? Cuéntanos, profe. Sí, bueno, es algo, mi historia es un poco pues particular, o quizás también como muchos. Sin embargo, yo nací en la ciudad de Punta Arenas. Sí me gustaba mucho las artes marciales, y específicamente el taekwondo me llamó la atención. Me quedaba muy difícil porque nosotros vivíamos en una finca, en el campo, y me quedaba muy difícil ir a entrenar. Entonces inicié, sin embargo, por la pasión y la convicción que yo tenía, pues me llamó la atención, y viajaba en bicicleta. Viajaba en bicicleta 2 horas para llegar a entrenar. Eso, así inicié yo con los entrenamientos, de viajar 2 horas
a ir a los entrenamientos y luego 2 horas de regreso a las 9 de la noche, digamos. Ya iba de regreso, llegaba a las 10 de la noche a la casa. O sea que Y tenías, así pasaron algunos años de inicio. o sea que tenías un cardio impresionante, ¿no, profe? Sí, sí. De hecho que también mi profesor, Ronald Cascante, los entrenamientos de él han sido bastante fuertes. También, ahora que usted hablaba de la parte didáctica, anteriormente pues no se daba tanto la parte didáctica, sino era más que todo pues empírica, por decirlo así. Sin embargo, pues también eran muy buenos porque eran entrenamientos muy rudos, eran montañas y esto, y así iniciamos nosotros. La verdad es que nos ayudó mucho, a mí me ayudó mucho, principalmente en inculcarme la pasión por querer hacer cosas. Yo sí recuerdo, y se lo digo que a mí yo una vez me decía, yo quiero ir algún día ir a viajar a algún evento internacional. Y para en ese entonces era muy difícil, era incluso, o alguna gente me decía, no, es muy difícil, no hay dinero, en fin, todo esto. Pero la pasión siempre fue y siempre seguí entrenando hasta que 5 años después de que yo dije eso y mantuve esa convicción, pues logré ir a un evento internacional a Chicago, en Estados Unidos, fue la primera vez entonces. Y ahí secuentemente empecé a viajar todos los años, una vez al año, porque económicamente era un poco difícil. Y ya después, con el pasar del tiempo, fui un poquito más. Y luego empezamos ya a formar, ya con el tiempo formé una academia que sí, gracias a Dios no, me fue muy bien, había chicos muy buenos y fue muy exitosa porque la academia teníamos aproximadamente 110 alumnos. 110 alumnos significaba en ese entonces para una academia donde nosotros vivíamos era demasiado porque también tener una academia grande no era sencillo. Sin embargo, mi esposa también fue un aporte fundamental en eso, trabajar la parte administrativa, yo en la deportiva y ahí íbamos trabajando. Y eso me ayudó un poco al éxito de la academia también, del trabajo que se hizo, a ser tomado ya posteriormente en cuenta con el presidente. Me dijo, Mario, ¿no quieres trabajar en la selección? Y esto, pues obviamente que era lo que uno anhelaba, o lo que yo anhelaba en ese entonces. Y viajábamos. Sí, entonces yo viajaba 2 horas en vehículo, en carro, hasta la capital para entrenar con la selección. Ahí empecé como asistente y así empezó el ciclo de selecciones nacionales y fue muy bonito. También al año y medio se me dio la oportunidad también de formar parte de la junta directiva de la federación. El presidente pues me dio su apoyo, el trabajo también. Uno dice, bueno, dichoso que está ahí, pero es parte de todo un proceso. A veces la gente no ve todo lo que yo pasé para lograr estar ahí en la junta directiva o estar en la selección. Y era algo que yo anhelaba. También, yo no lo veía como un gasto a la semana, digamos, de viajar 3 o 4 veces a la semana, 2 horas de ida y 2 horas de regreso en vehículo. No lo veía como un gasto, lo veía como una inversión, porque era algo que yo anhelaba, era algo que yo deseaba. Siempre había la pasión por querer aprender, por querer estar ahí en la selección. Es como dicen, ¿no, profe? Solo ven la punta del iceberg, pero el resto del cuerpo macizo en realidad no, el esfuerzo, pero bueno, son características y detalles precios que los entrenadores estamos dispuestos, y más los apasionados, ¿no? Estamos dispuestos a cargar lo que venga, y muchas de las veces no solamente es físico, a veces económico, sentimental, partirte de la familia, estar concentrado con los atletas. Entonces todo eso debe ser muy duro, ¿no, profe? Es muy duro eso, profe. Ahora que usted mencionaba parte de la familia, que para uno es lo primordial, la familia. Cuando yo ingresé a la selección,
mi familia fue quedando, no quedando de lado, pero sí, ya no la visitaba tanto. Mi esposa también ingresó a trabajar con la federación. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi esposa y yo, pues estábamos juntos, pero muchas veces no compartíamos como matrimonio, a veces, porque antes sí nosotros viajábamos, que un fin de semana nos vamos para algún lugar a pasear. Pues. Así, Pero cuando nosotros empezamos con la selección, fue bonito y fue algo de las experiencias más satisfactorias que tengo en mi vida y me quedo con gratos recuerdos, pero sí fue mucho compromiso. ¿Por qué? Porque era algo que yo anhelaba. Por ejemplo, los fines de semana yo pasaba con la selección, se entrenaba sábado todo el día las diferentes cadetes, juveniles y mayores. Los domingos también entrenamientos o seminarios o algo. Pasamos al 100% metidos con la selección y también fue, yo no, como digo, no lo llamo como un sacrificio, digamos, pero porque si lo hago como sacrificio es que duele. A mí no me dolía sacrificar un tiempo o invertir un tiempo en algo que yo anhelaba. me gustaba. A veces la gente decía, ay, qué dichoso porque va para otro país y porque va para viajar. Dichoso usted, pero yo decía, pues sí, en parte es algo de lo que yo anhelaba, pero todo el trabajo que yo hice previo para ir a un lugar de eso, pues a veces no es fácil, no es sencillo. Aún así, profe, cabe recalcar que tú mencionas una anécdota, ¿no? Yo un día fui a visitar a unos atletas que vinieron de visita, especialmente la selección de Ecuador, justamente, ¿no? Y me acompaña alguien. Llegamos ahí a la visita y nos dice, vaya suerte tienen los deportistas, dice, de salir a todos los países y conocer gratis y tal, ¿no? Y luego, lo que comentábamos antes, ¿no? Ven solo la punta, pero luego no piensan en que un atleta, un entrenador cuando sale, o sea, es que no tiene tiempo de disfrutar. Está la cabeza pensando cómo mejorar, qué tal, uy, que te están pegando en los entrenamientos, que no entran los puntos, que pasa esto. Y los atletas no se diga. Entrenar 2, 3 veces al día cuando se lo saca afuera, eh, ¿qué tiempo y qué ganas vas a querer de salir? Es que no quieres. Sí, exactamente, sí, eso es importante también recalcarlo porque es parte de la vida de un entrenador y yo lo conversaba mucho con mi esposa que ha sido un aporte fundamental en mi vida, entonces siempre hemos estado ahí en eso, pero por ejemplo, una anécdota también bonita fue íbamos para un mundial, yo no iba, en ese entonces yo no iba para el mundial, iba otro compañero, fue uno de los que tenía compañeros. Sin embargo, era Semana Santa y Semana Santa, normalmente la gente va de vacaciones, se van a las playas, a los ríos y todo eso. Y, y se iban el domingo para el mundial, íbamos para el mundial de Túnez, el mundial juvenil. Y sin embargo, yo trabajé el Semana Santa, ¿no? Yo me quedo trabajando con los chicos, trabajando en Semana Santa y aunque yo no viajaba para ese mundial, yo no fui, pero lo hacía por la convicción que yo tenía, por el anhelo de que ahí no eran mis intereses, sino los intereses de la selección nacional, de que Costa Rica hiciera un buen trabajo en un mundial. Quizá el compañero que iba para el mundial no podía asistir, pero yo estaba ahí entrenando y viendo, fiscalizando que los entrenamientos se dieran como yo los había planeado. O sea, y yo en eso sí he sido muy enfático y fui muy enfático de que a todos los días yo iba a los entrenamientos, cuando no podía ir, cada entrenador tenía un documento que decía, este es el trabajo que corresponde hoy. Y así sucesivamente se iba con todos los entrenamientos. Cada entrenamiento estaba escrito, no había nada de que, mira, hoy me saco esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Había una orientación, una planificación del por qué yo hacía eso. Entonces, obviamente que ya ahí viene el tema del trabajo en equipo, de que realmente el entrenador cumpla con los planes. Y sí, le digo, muchas veces tuve que hacer reajustes de entrenamientos posteriores
porque no se cumplió el trabajo que había específico en determinado periodo. Entonces, tuve que hacer algún ajuste en la planificación para poder resolver ese problema, que si yo físico o técnico, en algún momento que uno lo considera necesario, pero también es bonito porque nos permite a nosotros, nos enseña también cómo lidiar o cómo trabajar con compañeros que posiblemente tengan una idea diferente, un concepto diferente de un atleta. Entonces eso también es importante, saber cómo manejar esa idea. Bueno, profe, y hablando de esto de planificación y tal, cuéntanos un poco cómo Marvin llega con el equipo a un clasificatorio panamericano y luego, o sea, revienta en medallas, le va muy bien, tiene finales. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo fue un proceso? O sea, fue algo, ya nos dices, ¿no? Que eres muy programado, te gusta llevar las cosas y tal. Pero aparte, o sea, ¿cuál es la labor específica que tú crees de un jefe de entrenadores de selección nacional? ¿Solo tuvo el centro o tú piensas que debes compartir todo lo que tienes y empaparlos de tus conocimientos a todo el equipo, a todo el país, para que desde sus bases crezcan? Cuéntanos un poco cuál es tu opinión acerca de eso. Muy buena la pregunta, profe, porque la idea que yo, digamos, que yo quería para el país era plasmar un sistema táctico, digamos, que fuera uniforme, o sea, que fuera similar. La selección, porque la selección trabajaba diferente a como trabajaban las academias a nivel país. Y eso, y era muy evidente cuando nosotros hacíamos los campeonatos nacionales. Todos los seleccionados, bueno, aparte que a ellos se les exigía también, bueno, si usted es seleccionado nacional en X categoría, demuestre porque usted es seleccionado nacional. O sea, tiene que demostrar de que realmente no menospreciamos el trabajo de los profesores, eso jamás, porque de ahí se nutre la selección nacional, porque sin embargo era el trabajo que se hacía más específico en la selección. Ya ahí nosotros trabajamos el modelo o esquema de trabajo que yo quería. Por ejemplo, yo analizaba mucho el proceso o la metodología a nivel internacional. Por ejemplo, México es un país potencia mundial. Entonces, Brasil, hoy en día Brasil es una de las potencias a nivel mundial que ha elevado su potencial y la metodología de ellos. Entonces uno trataba de copiar lo bueno, digamos, de cómo trabaja X país y cómo lo hacíamos nosotros. Entonces, el hecho de yo hacer un plan de entrenamiento, un esquema, es transmitirlo a los entrenadores. Yo tenía 5 compañeros, y yo les decía, el trabajo que pretendo es esto, y en esta fecha se va a lograr esto, o pretendemos lograr esto, un determinado objetivo. Sin embargo, a nivel país, algunos sí impartí muchos seminarios y todo, y muchos querían mi idea de trabajo, pero algunos todavía no lo aceptaron. Y lo curioso del caso es que la metodología de la selección dio resultados o daba resultados. Entonces, a veces no aceptaban algo del plan de trabajo, pero sí una idea táctica de lo que yo manejaba en la selección, se vio plasmado en la selección cadetes y juveniles, donde tuvimos grandes logros a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, Costa Rica nunca había logrado una medalla en un mundial. Sin embargo, logramos una medalla de plata y es la única que tiene Costa Rica. La logramos en Canadá. ¿Qué pasó con eso? Cuando dijimos, el presidente tuve una reunión con el presidente y me dice, bueno, mami, de tal tiempo es el mundial, que cuánto vamos a llevar. Yo le presenté un plan de trabajo a él y bueno,
señor, aquí el presidente, aquí está el plan de trabajo y hay ciertos requisitos que los atletas deben de cumplir. Formamos y me aceptó el plan de trabajo y fue algo que hicimos y me siento muy satisfecho por el resultado en sí de los atletas. Imagínate que nosotros en el Mundial de Canadá éramos 16. De los 16 escogimos a 7 atletas para ir al Mundial. Una de ellas, que era la favorita, que nosotros sabíamos que iba a hacer un buen resultado. No es que los demás no lo podían hacer, sin embargo, las cualidades o capacidades de un atleta, pues uno a veces tiene ciertas características que la intuición nos decía que podíamos hacer algo. Y de hecho que así fue, y llegamos a la final de un mundial. Los demás atletas perdieron con una diferencia de 2 o 1, incluso algunos empataron y fueron al punto de oro. O sea, fue un trabajo muy, muy bueno que se hizo con ellos y fue de la mano, no solo lo mío, sino es el complemento de los demás entrenadores que aportaron su trabajo. Bueno, hay una idea de trabajo y vamos a aportar juntos hacia esa idea. Y se logró el objetivo principalmente. Igual trabajamos para el Panamericano. Un entrenador de Estados Unidos, el Máster Luciano, él colaboró también con nosotros, con la selección nacional. Cuando él vino a nuestro país a trabajar con nosotros, yo me reuní con él y digo, maestro, esta es la planificación que tengo de aquí a X eventos, ya, al clasificatorio o a determinado evento. Y siempre estábamos en comunicación con él. A mí me gustó mucho trabajar con el maestro Luciano porque él era muy exigente, pero muy exigente. Y yo estaba siempre en los entrenamientos fiscalizando, digamos, el trabajo que se estaba haciendo, la orientación de las cargas. Él me decía, ¿cómo estamos con la carga física? En la mañana, al mediodía, y hacíamos dosificando las cargas. Y fue un trabajo en equipo muy bonito. A mí me gustó mucho con él por eso, porque él era muy exigente y a veces nos pasábamos un poquito. No sé, en mi caso, a mí me gusta llevar al atleta de selección nacional, principalmente cuando hay atletas que ya tienen ciertas capacidades físicas que pueden exigirse un poquito más, cosa que no lo vamos a hacer con una categoría cadete, digamos, o en formación, llevarlos a un punto límite de entrenamiento, al límite máximo, que es ahí donde la probabilidad de una lesión es mayor. ¿Por qué? Porque el músculo está fatigado, porque el músculo está ya con ciertas, puede que haya las famosas DOMS o rupturas o pequeños desgarres, ¿verdad? Que puedan ocasionar, llevarlos a ese límite para que ellos trabajen en cierto grado de dificultad. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la hora de la competencia, pues ya la asimilación de ciertas exigencias, ya ellos están acostumbrados previo a un entrenamiento, que es lo normalmente podemos hacer. Bueno, y más que todo, profe, yo creo que debes sentirte más orgulloso, no de los resultados, ¿no? Sino de que sembraste una semilla en la cual los entrenadores de tu país entendieron que cuando uno rema en la misma dirección, todos hacia allá, los resultados cambian, ¿no? Adquirir un mismo tren de pelea significa mucho, porque me imagino, o yo cuando he salido, bueno, cuando trabajaba en Ecuador, se veía mucho que un gimnasio pues solo contraataca, el otro solo ataca, y entonces es muy fácil en la ciudad o en el país tratar de descifrar los combates. Pero fuera, es que fuera tienes que tener de muchos estilos, entonces tener un mismo tren de pelea es muy importante, ¿no? Saber de qué hablamos todos, de que te entiendan los chicos. Sí, exactamente, saber orientar, digamos, un trabajo específico. O sea, mi idea de trabajo de la selección siempre fue enfocado en que los demás profesores, los demás academias, pues trabajaran de una similar a como estábamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuando nosotros, qué sé yo, veíamos algún atleta cadete o juvenil que tenía ciertas cualidades y lo llamamos a integrarse al proceso de selecciones nacionales,
había que corregirle, es normal, había que corregir ciertas capacidades o ciertas cosas que si nosotros o si el entrenador él lo trabaja desde de edades más tempranas, pues se le hace más fácil al entrenador de una selección. Entonces, eso para mí siempre ha sido fundamental, y por eso la parte empírica queda un poquito, pues ya de lado, porque no significa que lo desvaloricemos, significa que la parte pedagógica, la parte del estudio, de análisis, de toda esta planificación, tiene que ser muy, muy bien estructurado en la formación de un atleta, de cómo voy a trabajar la etapa cadete para posterior a una juvenil y así sucesivamente. Entonces, estructurar un entrenamiento de las selecciones no era sencillo por las diferentes cualidades que tenían los diferentes atletas. Sin embargo, hubo una generación en Costa Rica que fue muy exitosa. Los Juegos Centroamericanos Estudiantiles en Panamá, yo igual esa vez yo no iba como entrenador, pero había trabajado muchísimo con los demás compañeros en la preparación de esos atletas, de los juveniles. Y digo faltaban como 4 días o algo así para la competencia. Digo, no, voy a ir, yo quiero ir a ver a los chicos. Agarré, le dije a mi esposa que me buscara un vuelo y tomé un vuelo y me fui para Panamá y a ver a ellos competir. Entonces ya fui al hotel donde estaban compartiendo con ellos y después estuve en las competencias. Pero fue algo tan enriquecedor para mí, tan motivante, porque ver a los chicos trabajar competir de la forma que lo hicieron fue increíble. Costa Rica en eso arrasó prácticamente esos Juegos Centroamericanos Estudiantiles. De hecho, un profe que es muy amigo de El Salvador me dice, profe, pero déjanos algo. Así, en son de broma, porque Costa Rica en esa etapa juvenil arrasó increíblemente. ¿Por qué? Porque había un trabajo previo y yo no me quería perder. Yo no me perdí la etapa de preparación porque fue la que formamos y la trabajamos. Y digo, bueno, la etapa más bonita, que es la conclusión, la realización, no, yo no me voy a perder esto, yo me voy a ir. Entonces me fui a Panamá y compartí con ellos, y ver la bandera de Costa Rica para mí era importante, y compartir con ellos, y esto, gracias también obviamente que al presidente de la federación, que siempre me apoyó en el proceso, y yo sí le digo, teníamos nuestras diferencias porque creo que es normal, pues tener conceptos diferentes, pero eso no implicaba de que tener conceptos diferentes no implicaba que íbamos por un mismo objetivo. Yo tenía que exponer el por qué era mi forma de trabajar y él la de él. Entonces llegábamos a un buen acuerdo, pero siempre fue satisfactorio y trabajar en la federación y con ellos. Igual en junta directiva también, con los compañeros y aportar al proceso de selecciones nacionales y el país, ¿verdad? Porque siempre hay que poner en todo esto el país por encima de nuestros beneficios. O sea, es el país el que está en esto, no es Marvin Bermúdez entrenador, no, es Costa Rica. Yo siempre tenemos eso muy claro. Igual cuando se íbamos a los eventos, la disciplina, todo ese tipo de cosas, de ellos siempre se les recalcaba, y igual el presidente siempre ha sido muy enfático en esto, pero por ejemplo cuando él no estaba, a veces me tocaba viajar solo con la selección a algún campamento, entonces era igual porque siempre se mantenía la misma ideología, la misma plan de trabajo. Bueno, profe, y cuéntanos un poquito ahora acerca de la creatividad. ¿Qué piensa Marvin Bermúdez de la creatividad del atleta? El otro día yo estuve viendo un reportaje en que dicen que los entrenadores y los profesores somos los propios encargados de matar la creatividad del niño, del atleta, ¿no? Entonces, cuéntanos tú un poquito cómo aportas tú a la creatividad del atleta en este sentido. Nosotros, por ejemplo, en esta parte es muy interesante porque en las edades tempranas
particularmente tengo la filosofía de que el niño en su etapa de formación puede o debe de tener ciertas disciplinas. Por ejemplo, no, si está en taekwondo, pues a mí me gustaría que fuera también a fútbol o a natación o a basquetbol para desarrollar ciertas cualidades que en la parte motora al niño o al atleta le va a servir cuando ya tengamos definido cuál es nuestro deporte que vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el niño tiene que desarrollar sus cualidades, sus capacidades, y lo hemos visto en diferentes seminarios. Por ejemplo, el maestro Fernando Aquilián, él es yo lo admiro mucho porque es muy estudioso del tema del desarrollo del niño, y he aprendido mucho en esa parte. Entonces, nosotros, en mi caso, yo trato de desarrollar diferentes cualidades, y la parte pedagógica es importante porque nosotros hacemos dinámicas de juegos. ¿Para qué? Para fomentar ciertas cualidades físicas mediante juegos, mediante la dinámica. Entonces el niño se divierte hasta cree que está jugando. Sin embargo, nosotros, o en mi objetivo es desarrollar ciertas cualidades físicas o ciertas capacidades mentales también, psicológicas. Entonces eso siempre debe ser fundamental en el desarrollo del atleta. Por ejemplo, nosotros teníamos un atleta ya adulto que habían cualidades que ya no se podían trabajar, o sea, ya era muy difícil. O sea, y yo siempre, y se fui enfático con el presidente y también, perdón, pero ya no había nada que hacer. Ya hay edades ya donde ya la etapa de coordinación o ciertas cualidades o capacidades ya es muy difícil. Se pueden mejorar. Sí, yo no digo que no se puede mejorar, pero lograr el objetivo como si hubiese sido de una etapa temprana es muy diferente. Entonces, ya ahí es muy complejo para el entrenador desarrollar ciertas cualidades en una edad cierta. Es igual como hay atletas mayores que tal vez no tenían la filosofía de trabajo que traían los cadetes y juveniles, porque estaban ya en una etapa ya adulta, y su forma de trabajar se hizo como un hábito, y ya cambiar el sistema táctico era muy difícil. No, como igual, no es que no se pueda mejorar, pero era muy difícil. ¿Por qué? Porque las tendencias de las nuevas generaciones es muy diferente, es muy, muy diferente. Y yo no respaldaba eso solamente por el criterio mío o el criterio como entrenador. Yo lo respaldaba con resultados. O sea, yo lo respaldaba con los resultados. Bueno, el X atleta, cómo le fue en tal de entrenamiento, en tal competición, contra quién ganó o contra quién perdió, todo ese tipo de cosas. Entonces yo respaldaba mi criterio con algo que era real, que es un resultado X en un evento. Entonces, no, es que usted puede estar equivocado. Pueda que yo me equivoque en mi forma de percepción. Sin embargo, hay algo que a mí me respaldaba, que era el resultado del atleta en una competición. Entonces, ahí es donde también es importante el análisis de la metodología, no solamente el entrenamiento, sino los resultados que están teniendo los atletas. Bueno, porque perdió, qué capacidades le hicieron falta, en fin, todo un análisis de lo que se tiene que hacer y se debe hacer, y plasmarlo en una idea y trabajarlo en base a eso. Profe, es muy interesante lo que nos acabas de comentar, que el juego, prácticamente el juego es una forma de dispersar el cansancio, el estrés que trae el atleta, ¿no? Pero cuéntanos, ¿hasta qué edad tú consideras importante, o hasta qué nivel es importante para ti el juego? ¿O también lo ves importante en el alto rendimiento con la élite, en un calentamiento? No sé, cuéntanos un poquito. Yo personalmente, yo sí también el juego o las dinámicas de trabajo sí las mantendría igual en alto rendimiento.
siempre y cuando dependiendo la etapa en que estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también al atleta hay que sacarlo del estrés competitivo. Ya es importante hacer ciertas dinámicas de trabajo para poder sacarlo de esa presión que normalmente hay de la competición, de cómo me va a ir, todo ese tipo de cosas. Ya entra un factor psicológico donde nosotros como entrenadores sí es importante. En la edades tempranas, por ejemplo, precadetes o cadetes, se incursiona un poquito más para tratar de mantener la motivación del atleta orientado a algún trabajo específico. Entonces, para mí es importante mantenerlo siempre y cuando sea de acuerdo a la etapa en que nosotros estemos en la competición, porque no es que vamos a estar jugando, haciendo unos juegos y juegos y estemos en una competencia encima muy importante. O sea, sí van a haber ciertas dinámicas de distracción para tratar de bajar el estrés competitivo, pero en edades tempranas, por ejemplo, precadetes y cadetes, va a ser fundamental ahí para ir manteniendo la motivación en ellos, la motivación intrínseca o extrínseca, dependiendo, ¿verdad? Todo esto va a depender. Y también los elementos de trabajo condicionantes o que nos va a permitir en una competición, porque pueda que sea un trabajo más que todo que nos ayuda a diluir la presión previo a una competencia. Entonces, si es una dinámica de trabajo que no requiere un grado de complejidad o de un riesgo de lesión, pues posiblemente es importante mantenerlo para que ellos vayan un poquito más, no relajados, yo no le llamaría relajados, sino con menos estrés, enfocados y potenciar ese trabajo en las cualidades que ellos tienen. Entonces, basado en ese aspecto lo trabajo o lo trabajaba en ese sentido, digamos. Muy bien, profe, muy interesante. Eres la segunda persona que conozco así. Te comento, el primero es prácticamente ahora yo trabajo con él, José María Martín del Campo, Chicho, el entrenador de las hermanas Calvo. A partir de que lo conocí a él, me volví un apasionado del juego, ¿no? Porque entendí que el juego te da, o sea, te da una capacidad de variar el entrenamiento de una forma, o sea, te da un juego de dar clase impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el jugar a las cogidas, el atraparte, ¿no? No sé cómo lo llaman en Costa Rica, aquí lo llaman pilla-pilla. Ajá, sí, sí, correcto. Por ejemplo, tienes que subir pulsaciones, te toca un trabajo de cardio y lo pones del mismo trabajo de una forma competitiva. Yo qué sé, cada vez que le atrapas a uno le das la mano y así sucesivamente y gana el competidor que menos tiempo hace, es que terminan muertos en el calentamiento y están jugando y están divertidos. Y profe, y algo muy importante, tú nombraste la motivación. Yo hace poco escuché mucho que cuando una persona está motivada tiene un aprendizaje significativo. Entonces ya vamos entrando también mentalmente en calentamiento al juego, ¿no? Muy Sí, bien, profe. sí, exactamente, profe. Hay algo profe, que sí me gustaría, por ejemplo, comentar, y lo inicié, digamos, inculcándole a los chicos, y para mí o sea, es algo que yo lo trabajaba, digamos, que no es la presión, sino yo trataba de meterle pasión a los chicos, que hubiera pasión en ellos y no presión, que son conceptos un poco diferentes, ¿verdad? Que hubiera pasión por lo que hacen, pasión en el entrenamiento, pasión por todo. Yo les decía a ellos, en un evento, yo les decía a ellos, agréguele un por qué quiero ganar esa medalla, porque mi esposa se siente orgulloso, porque mi mamá se siente orgulloso, por mi papá, por mi hermano, en fin, agréguele el por qué usted quiere hacer, o porque quiero que mi país se sienta orgulloso de tener un atleta así, en fin, hay muchos por qué. Entonces yo trataba de que los atletas se vieran en ese por qué yo quiero ganar algo, ¿ya? Pero que tampoco se viera como una presión, sino como una pasión por lo que hacen, por lo que están entrenando. Yo les decía, disfruten, entre usted a disfrutar. ¿Te gusta el taekwondo?
pues perfecto, vamos a disfrutar, vamos a entrar al Dochamp a disfrutar lo que hacemos, a disfrutarlo. Y tratar de disminuir un poquito la presión que existe en ellos para un mejor resultado. Me pasó algo, en este sentido, algo histórico con una de las atletas que yo admiro mucho y que tiene muchas cualidades, sin embargo, la presión a veces a ella la limitaba mucho, porque es una gran atleta, físicamente y técnicamente era increíble. En México nos pasó, yo no le dije a ella que íbamos y habíamos ganado dos combates, y íbamos, y en cuartos de final, íbamos contra la seleccionada de México, una atleta muy buena, o sea, capacidades increíbles. Yo no le había dicho a ella que íbamos contra ella, porque en ese Open no iba como seleccionada, iba como a la academia de ellos. Entonces, no sabía que era la seleccionada. Sin embargo, hicimos un planteamiento táctico increíble y le ganamos el combate. O sea, ganamos ese combate. Me decía el profe que ya no aguanto. Faltaban 5 segundos y estábamos 3 puntos arriba y tuve que pedir una tarjeta ahí para tratar de bajarle yo sabía que iba a perder la tarjeta, pero lo que yo iba a ganar era bajarle un poquito la presión a ella, porque teníamos la otra atleta de México encima y faltaban poquitos segundos para que se nos fuera a escapar el combate. Sin embargo, lo logramos y perdimos la siguiente, en semifinales perdimos la siguiente pelea, digamos, pero y con una atleta que tenía menos cualidad de técnicas que la que le habíamos derrotado. Sin embargo, ya jugaron otros factores físicos por la altura, que a ella le afectó mucho la garganta, entonces ya, sí, la altura en México a muchos atletas les afectó esa vez, no estábamos acostumbrados, digamos, pero demostró que sí tenía muchas cualidades, entonces por eso la presión y la pasión por lo que hacemos juega un papel fundamental a la hora de que un atleta vaya a hacer un combate. Entonces, eso son anécdotas de esta atleta, Naomi Álvarez, que es una de las que yo admiro mucho por su cualidad que tiene, pero sí, son recuerdos bonitos que nos quedan. Muy bien, profe. La verdad es una conversa muy, muy interesante, muy, muy agradable. Me siento a gusto, profe, contigo. Pasaría mucho tiempo aquí. Cuéntanos un poquito, profe, ¿cómo es Marvin en la silla? ¿Sereno, energético? Bueno, no, a ver, sí exijo, sí soy muy exigente. Cuando ya estoy en la silla soy un poquito exigente. Máxime cuando no se aplica lo que yo estoy haciendo. O sea, lo que yo estoy diciendo que se haga. Por ejemplo, en el Open de México el año anterior, en ese mismo Open que le hablaba a esta niña Nicole, Naomi, otra de las atletas que yo, que venía trabajando desde los 9 años y ya es una atleta con mucha proyección para Costa Rica. Estábamos en un combate y lo estaba perdiendo y no estaba haciendo todo el trabajo que yo le hice y que le dije que tenía que hacer. Terminó el primer round y perdiendo, haciendo un desastre de combate. Y yo me senté en la silla y le dije, no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, no lo voy a decir. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer y me lo tiene que resolver en este segundo round. En este segundo usted tiene que empatar, digamos como 8 puntos de diferencia. Y digo, yo no le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Usted sabe muy bien y lo que hemos trabajado y me está haciendo completamente lo contrario. Y le llamé fuerte la atención y me quedé ahí esperando que pasara el tiempo. Ya cuando la llamaron, ella se hidrató, la fisioterapeuta estaba ahí haciéndole sus masajes y poniéndole hielo y recuperándose. Entró al segundo round y empató el combate. Y ya cuando, sí, yo la había regañado, o sea, le había llamado fuerte la atención. ¿Por qué? Porque era algo que no estaba haciendo lo que se le había indicado que hiciera. No seguía el planteamiento de combate, ¿no? Que se lo hiciste antes. Y cuando ella empezó a hacer lo que habíamos trabajado, lo que ella estaba acostumbrada a hacer, digamos, y
y lo que habíamos hecho empezó a sumar y a sumar. Entonces le digo yo, estamos haciendo las cosas bien ahora. Se convenció de que realmente funciona. Y dice, sí, profe, sí funciona. Y ganamos la medalla de oro en ese evento. Pero a veces sí, sí me considero exigente en ese sentido, máximo como cuando no se logra lo que se quiere, digamos, pero es parte digamos que es parte de todo esto, de la adrenalina que se vive, de la vivencia que se vive en una silla y es bonito. En el Mundial también yo disfruté el Mundial en Manchester el año anterior, lo disfruté bastante con un juvenil, era un juvenil, y, y ganamos un combate y en el siguiente combate perdimos la que siga, pero fue algo, una experiencia linda para uno y máximo cuando trabajas, te enfrentas a grandes atletas y tenés atletas juveniles, principalmente que no tienen tanta experiencia, pero sí puedes moldearlos a un esquema táctico que usted quiere. Muy bien, profe, muy bien. Profe, ¿te gustan las películas o las series? Las dos, por ejemplo, la serie de Game of Thrones, ¿Sí? esa a mí me gustó mucho y las series también, hay, principalmente esa, me gustó. Películas igual, las disfruto mucho, principalmente cuando estoy con mi esposa, ¿verdad? Que disfrutamos alguna película. Es curioso, pero ella tiene algunas particularidades de películas que a mí no me llaman mucho la atención, o sea, no me gusta, pero cuando ya veo la película, sí me gusta. Y entonces ya hasta la puedo ver varias veces, pero si fuera por mí, yo no la hubiese visto. Pero mi esposa me dice, no, es bonita, veámosla. Entonces, es bonito por eso también. No, no lo hubieras escogido si fuera por ti, ¿no? Siempre, No, sí, siempre es bueno exactamente. como salir del confort y de la zona de confort y ver, ¿no? Si agrada, si no agrada, así conoces mucho más. Profe, y cuéntanos del Juego de Tronos, ¿cuál es o sea, lo que te ha impresionado de esa serie, la lección que te ha dado la serie, el mensaje que puedes sacar tú de la serie hacia la gente? Ay, fue bonita, pero a la vez yo decía, incluso yo cuando terminó la primera temporada, yo dije, no la veo más, porque fue cuando mataron al rey, ¿verdad? Al bueno. Entonces, no, yo no la veo más, pero después, obviamente que la emoción de esta serie y las cosas imprevistas que pasaban, porque, por ejemplo, algún actor decía, bueno, puede que va a hacer algo, y de un pronto a otro, pues ya se moría, o lo mataban, o algo pasaba. Me gustó mucho que siempre había suspenso, o sea, siempre había ese suspenso, que te llenaba y de una forma de que estaba deseando que llegara el día de la inauguración o el siguiente episodio. El hecho de enseñanza en esto, yo lo puedo recalcar en ese sentido de que, por ejemplo, esta niña Aria, de que nunca se dio por vencida, o sea, el carácter que ella tuvo, que lo demostró desde pequeñita, era muy diferente a la hermana. A mí me gustó mucho el carácter de Aria y que al final fue la que salvó todo, ¿verdad? Pero rescato de todo la inteligencia del pequeñito, del actor, ya se me fue el nombre, la inteligencia que él tuvo para hacer toda la película, durante toda la serie, y el carácter de Arya. Rescato esas dos, digamos, de toda la serie, rescato esa parte y que nos deja una gran enseñanza, digamos, en nunca darse por vencido, en luchar como lo hizo Arya hasta el final y lograr el objetivo, ¿verdad? Y después la inteligencia del pequeñito que ahorita se me fue el nombre, pero me llamó mucho la atención cómo manejaba él las diferentes escenas de la película, porque eran guerras y todo eso, entonces cómo manejaba los escenarios de eso, entonces me llamó mucho la atención. Muy bien, profe.
A ver si, yo es que la verdad no me he visto, pero ya hay mucha gente que me la dice, entonces ya he terminado un poquito de obligaciones, he salido de exámenes, entonces a ver si la empiezo a ver, ahora sí, que empieza lo bueno. Bueno, agradecerte por la entrevista y la charla que nos has dado, muy enriquecedora. Esperamos algún día poder trabajar juntos en alguna clase o sería un sueño. Y no sé, profe, estaremos en contacto. Agradecerte de manera rotunda de parte del equipo de Lustig y que vuelvas pronto a la selección nacional, que la gente te está pidiendo y tus alumnos te extrañan. Sí, muchas gracias. Sí, vamos a tomar eso, porque ya ahí vamos a... Yo no digo que no vaya a volver, sin embargo, ahorita me estoy dando un descanso con mi esposa y la verdad que con el presidente pues mantengo una buena amistad, una buena... Hace unos días tuve reunión con él y siempre estamos en contacto, siempre él cuenta con mi apoyo y igual yo a él lo apoyo mucho en todo el proceso, y ahora, pero ahora vamos a ver, tengo un proyecto ahí que estoy desarrollando y muy pronto espero ya sacarlo. Sin embargo, el hecho de la selección, pues siempre a uno le llama mucho la atención por la exigencia que esto conlleva y que no es sencillo. Y a mí me gustan los retos siempre fuertes, ¿verdad? Más bien agradecerle a usted, profe, muchísimas gracias por compartir este rato, por permitirme llegar hacia ustedes y al equipo de Lustig también muchísimas gracias y en lo que yo pueda colaborar y aportar mi granito de arena siempre va a ser un gusto y esperamos vernos en algún momento y compartir, y así sea. Y saludos al profe de España, ¿verdad? Sixto, el profesor de Eva y Marta, que también yo sé cómo compiten ellas y son grandes atletas, entonces de grandes atletas siempre se sabe que detrás de ellos o delante de ellos hay un gran entrenador como él. Entonces, igual en España siempre hay grandes entrenadores como Tortosa y, bueno, en fin, muchos. Entonces, siempre es un gusto darle seguimiento para aprender. Tengo la suerte, profe, de estar donde, como dicen en Ecuador, donde las papas queman, ¿no? Eh, está caliente aquí, Madrid es lo fuerte de taekwondo por el momento. Yo creo que es una de las provincias que más duro se pega, entonces hay tremendos exponentes y bueno, profe, sería un lujo algún día que creen una clase entre tú y Chicho, un par de juguetones, a ver qué tipo de clase sacan. Será un espectáculo, estoy seguro. Sí, muchas gracias. Entonces, profe, agradecerte y bueno, nos vemos otro día y estaremos en contacto, profe. Muchas gracias. Está listo. Muchas gracias y nos vemos. Si Dios quiere, un gusto. Muchas gracias.